Bueno, primero, muchas gracias a Cajamar, ¿no?, por la oportunidad, muchas gracias a Eduardo y sobre todo también a Manuel, con el que hemos estado trabajando así mm, tú a tú. Y no sé si antes querías tú, si tú querías decir algunas palabras. Yo creo que mejor responde Vale. la pregunta. Quizá Mariano no sabía que tanto Nacho, José Ignacio Conde Ruiz como Sergi Jiménez tenían preparada también una presentación para introducir los capítulos sobre los que quería hablar. Pero bueno, ya No, que... pero Estoy a mí una seguro pregunta. que lo van a hacer. Uno pregunta lo que quiere y Yo siempre contestan sí, lo sí. que... Sobre la marcha. No, yo, la pregunta de Mariano es pertinente y además me va a servir para contestarla ahora mientras presento el estudio, ¿no? La pregunta que me ha hecho claramente es si lo que parece que va a ser el acuerdo, pues si creemos que va a garantizar la sostenibilidad, ¿no? A ver, el acuerdo no se ha hecho. Es verdad que tenemos información, nos han pasado documentos, hemos la prensa, etcétera. Yo diría que lo que ha hecho este acuerdo, lo que parece que va a hacer este acuerdo es, por así decir, la parte más fácil. Ya lo habíamos anticipado cuando se evaluó cuando evaluamos lo que había acordado el Pacto de Toledo. Es decir, de alguna forma lo que han hecho ha sido garantizar lo que sería la suficiencia. ¿Por qué? Porque digamos que lo que hacen es decir que las pensiones no pueden perder poder adquisitivo, que sería un poco echar atrás un poco la reforma del año 2013, lo cual, como punto de partida, a mí me parece bien. Es decir, a mí me parece bien que las pensiones no pierdan poder adquisitivo y, por lo tanto, esto es una buena noticia. ¿Qué ocurre? Como bien ha dicho Ángel, y es que una vez que tú haces esto, que es lo fácil, porque todo el mundo está de acuerdo con esto, es que tienes que buscar un mecanismo que compense lo que va a implicar esta medida, que sabemos más o menos por los distintos estudios que hay que va a suponer un aumento del déficit estructural entre 3 y 5 puntos de PIB en función del escenario demográfico y en función de algunos escenarios que se pueden hacer con la productividad. Por lo tanto, creo que se garantiza este primer acuerdo la suficiencia, pero, por decirlo de una forma suave, quizás pone en riesgo la sostenibilidad, ¿no? Y yo creo que un poco este informe que vamos a presentar ahora, que voy a hacer pequeñas pinceladas de cada capítulo, voy a intentar explicar qué cosas se podrían hacer para hacer compatible un sistema de pensiones que protege a los pensionistas de perder poder adquisitivo, pero a su vez que garantice la sostenibilidad. Y eso es lo difícil, ¿no? Luego, si quieres, entraremos a valorar si esta es la mejor estrategia negociadora, ofrecer primero lo que todo el mundo está de acuerdo y luego entrar a negociar en cosas en las que realmente pues, hay que hacer las cosas más difíciles. Pero bueno, esto es una cuestión más política que si quieres lo dejamos para luego, ¿no? Entonces, con respecto a qué se puede hacer, yo creo que este informe intenta poner luz con ideas de cosas que se podrían hacer para que este primer paquete de medidas que te garantiza la suficiencia pues se haga sostenible, ¿no? Y entonces es un trabajo con el que hemos contado creo que con todos los especialistas del sistema de pensiones en España. Si alguno me falta es porque a lo mejor no ha tenido tiempo para poderme entregar el capítulo a tiempo, pero desde luego estaban todos estaban invitados. Y digamos que lo que voy a hacer ahora, voy a ser un poco injusto, por así decir, porque voy a hacer una pequeña pincelada por no alargarme de cada capítulo y voy a entrar en temas de actualidad, ¿vale? No sé si se puede ver la presentación allí. Sí. Vale, digamos que, como todo, cuando uno analiza las pensiones, lo primero que tiene que mirar es a la demografía, ¿no? Porque la demografía, es en parte estamos donde estamos porque por así decir, el sistema de pensiones creado para tener una demografía, pues la demografía ha cambiado y el sistema no se ha adaptado. Y la demografía ha cambiado por algo súper positivo, ¿no? Que es el espectacular aumento en la longevidad. Pero vamos un momento por partes, porque para empezar, hemos analizado los 3 parámetros que te marcan la demografía del futuro: la expectativa de vida, la natalidad y la fecundidad y la inmigración, ¿no? Entonces, el primer trabajo con el que hemos empezado es el de la natalidad, porque España es el país industrializado con una menor tasa de fecundidad, 1,23, incluso un 20% más bajo en el año de pandemia, de todos los países industrializados. Y además esto es una cuestión que es preocupante porque además es el país donde la diferencia entre cuando les preguntan a las mujeres cuántos hijos quieren tener y cuántos tienen, es mayor la diferencia, porque si al final tienes unas tasas de fecundidad baja, pero son las que quiere tener la población, ¿quién somos nosotros para decir a la gente los hijos que quiere tener? Pero lo que se observa es que es el país donde los números de hijos que efectivamente tienen y los que quieren tener, la diferencia es mayor. Y entonces se plantea cuáles son y esto es un claro ejemplo de que hay barreras a la natalidad, a la fecundidad en España, ¿no? Y ellas identifican este trabajo de Teresa Martín Castro, Teresa Martín García, Julia Cordero y María Sainz del CSIC, encuentran que la principal traba para la fecundidad sería no solo la falta de medidas de apoyo a formar familias, sino lo más importante es la precariedad laboral.
Por lo tanto, lo primero cosa que tendríamos que hacer para las pensiones es reformar el mercado laboral para que la precariedad no impida pues, tener estas tasas de fecundidad tan por debajo de lo que desean es la inmigración. Y aquí Jesús Fernández Huertas, de la Universidad Carlos III, analiza lo que ha pasado como en los últimos años, porque sabemos que la inmigración es clave. De hecho, cuando miramos los distintos escenarios demográficos, que son los que usamos todos para hacer las proyecciones de pensiones, el de la AIREF, el del INE, Eurostat, a pesar de que están suponiendo que desde ahora hasta el 2050 van a entrar en España más de 10 millones de inmigrantes, a pesar de esto, encontramos problemas de sostenibilidad que ahora mencionaremos, pero que Ángel ya ha apuntado, muy importantes. Es decir, es que si no entraran 10 millones de inmigrantes, el problema ya sí que sería absolutamente inabarcable. Lo digo porque a veces pensamos que no es una cuestión. O sea, entrando 10 millones es lo que entran en los modelos de proyección demográfica, que luego entran en los modelos de proyección de gasto, es fundamental. Y lo que encuentra Jesús es que analiza el proceso. España es un país que en la primera parte del siglo XXI nos rejuvenecimos muchísimo porque recibimos muchísimos inmigrantes. De hecho, España es de los países, tenéis ahí el gráfico y podéis ver la entrada de inmigrantes que ya hubo en esos años. Y entonces él lo que observa es que, por ejemplo, en este siglo, lo que llevamos hasta ahora, prácticamente casi el 15% de la población que hay en España ha nacido en el extranjero. Muchos son españoles porque se han nacionalizado y son españoles. Y ellos lo que encuentran es que en esta primera fase de gran entrada de inmigrantes, básicamente lo que ocurrió es que el resultado, este importante flujo de entrada, pues no fue resultado de una política migratoria, sino que dirigida a traerla, sino que entraban un poco porque iban entrando, ¿no? Entonces, claro, una lección de España para el futuro, sabiendo que tienen que entrar 10 millones al menos, seguramente alguno más, es empezar a pensar en que tenemos que tener una política migratoria que sea proactiva, no reactiva, no que empiezan a llegar, sino proactiva y sobre todo ir empezando ya a buscar, ¿por qué no?, en origen, seleccionar en origen, etcétera, aquellos trabajadores inmigrantes que crees que te pueden venir bien a tus características del modelo productivo. Porque la inmigración, desde luego, es un activo muy importante para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. No solo eso, sino también para que la economía funcione, porque lo que hemos visto en el siguiente capítulo, que es el proceso de envejecimiento en España, que hice yo mismo con Clara González del Banco de España, es que va a faltar una gran importante... La población en edad de trabajar se va a reducir muchísimo, ¿vale? Y por lo tanto, la inmigración no solamente va a ser buena para las pensiones, sino también para el funcionamiento de la economía, ¿no? Aquí un poco, en relación con lo que ha dicho Ángel, España lo que lleva es un proceso de envejecimiento más lento. Y más lento, pues primero porque nos rejuvenecimos con la entrada de los inmigrantes en la primera parte del siglo XXI y segundo, porque nuestros baby boomers son más jóvenes. Y por eso tienes esta percepción de que, oye, que España no gasta tanto ya, pero es que no han empezado a jubilarse los baby boomers, como sí ya han hecho en Italia, como sí ya han hecho en Francia. No, Francia no, pero como sí han hecho en Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros lo que observamos, lo que hacemos en este capítulo es, bueno, vamos a ver qué es lo que le pasa a España. Hemos cogido los escenarios demográficos. Hemos visto que la esperanza de vida en España al nacer a los 65 años es altísima, lo cual son noticias fantásticas. Y un poco lo que vemos aquí es que simplemente tirando los escenarios demográficos, España va a ser el país más envejecido de Europa, a pesar de esta entrada de inmigrantes que suponen estos tres escenarios demográficos, en el 2050, tan solo por detrás de Italia, Grecia y Portugal, que están en este gráfico. Es decir, ahí tenéis España según los tres escenarios demográficos que tenemos hasta ahora, ¿no? Y va a ser, por lo tanto, que el problema de envejecimiento en España es mucho más intenso, ¿no? Entonces, esto es el punto de partida, que es la demografía, ¿no? Entonces, ahora nos planteamos, antes de pensar qué es lo que hay que hacer, vamos a plantearnos cuál es la situación actual del sistema. Ya podemos anticipar que la demografía va a hacer que tengamos un problema importante de gasto en el futuro, ¿no? Entonces, cuando miramos cuál es el sistema en España, hay un trabajo, el primer análisis que hemos pedido ha sido a Mercedes Ayuso y a Jorge Bravo, porque ellos son actuarios y es verdad que en España, cuando hablamos de las pensiones, nos olvidamos de la parte actuarial, lo cual, pues al final, es necesario saber qué va a pasar y cuánto se cotiza y cuánto se percibe un poco para poder juzgar lo que sería este análisis. Entonces, ellos lo que encuentran es, porque cualquier actuario, lo fundamental aquí es no solo cuántos años trabajas, sino cómo aumenta tu esperanza de vida, porque evidentemente si tú estás cotizando un tiempo, pero el tiempo que vas a percibir la pensión es cada vez más largo, pues entonces puede ser que no hayas cotizado suficiente para ese periodo, que va a ser mucho más largo por el aumento en la longevidad. Ellos lo que echan en falta es que en este debate nunca se hable de que, oye, es que las pensiones deberían tener algún tipo de conexión con la esperanza de vida. Y es verdad que esto está fuera del debate.
Tú puedes tener un sistema de pensiones pues con una esperanza de vida de 15 años, pues esperanza de vida está ya son 21, pero es que puede llegar a ser 25, 26, según las proyecciones, pues lo lógico es que también esto esté en el debate, porque no es que estés perdiendo derechos, es que simplemente si estás viviendo por más tiempo, pues tendrás que cotizar también por más o tendrás que recibir unas pensiones más bajas, ¿no? Aquí, claro, teníamos el factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 y bueno, y ahora nos dicen que también este factor se va a quitar, que se va a hacer otro. Supongo, a mí, a ver, si se trata, a veces hay este juego político que quito factor de sostenibilidad y ahora le llamo factor intergeneracional. Bueno, si le quieres cambiar el nombre, pues para parecer, esto se hace con el vino, ¿no? Si el vino es bueno, pues bueno, le cambian la botella, le cambian la etiqueta y lo vende más caro, ¿no? Eso no tengo problema, pero no entiendo por qué lo quitas antes de introducir el siguiente, como parece que el acuerdo va en esa dirección. Yo diría, bueno, voy a esperar al siguiente y luego ya hago uno por el otro. Pero bueno, vuelve a ser este debate. Pero yo creo que este trabajo es bastante interesante porque cuando miras el sistema español y otros sistemas desde una análisis actuarial, observas un poco lo que dice Ángel, ¿no? Que se cotiza mucho menos de lo que luego se acaba percibiendo y con la esperanza de vida el desajuste todavía es mayor, ¿no? Luego, bueno, Ángel un poco ha hablado, ¿no? Pero este capítulo de Ángel es bastante pertinente porque cuando se lo solicitamos, bueno, como ya teníamos el Pacto de Toledo, pues ellos ya podían hacer una evaluación de lo que va a pasar y yo creo que un poco el resumen está en este gráfico que está en este capítulo, donde veis el gasto con pensiones. Ellos ya habían anticipado dónde va el gasto una vez que empiezas a actualizar con el IPC, ¿vale? Que sería la línea negra que veis ahí, pero ellos ya también habían dicho, bueno, ¿y qué pasa si encima quitan el factor de sostenibilidad? Ya anticipando, entonces seguía la otra línea que todavía va más para arriba, ¿no? Daos cuenta que esto hace y esto es lo que al final ellos han hecho estos cálculos, hay otros cálculos similares hechos por otros expertos, más o menos salen cosas similares, Banco de España, la BBV, yo mismo, etcétera, pero lo que aquí se ve muy claramente es que un sistema con la reforma de 2013, que vuelvo a decir, creo que tenía que resolver el tema de la actualización, pero con esa reforma el gasto llegaba hasta, bueno, 12,5, como podéis ver en ese gráfico, la línea azul. Entonces, si ahora tú, en este primer acuerdo, esto sería un poco el resumen del acuerdo con sus cálculos, pero vuelvo a decir, serían similares con otros, vas a entregarle a Bruselas en el próximo informe de sostenibilidad y crecimiento, en vez de enseñarle esa línea azul, le vas a enseñar ni siquiera la negra, lo que le vas a enseñar es la gris clara. Y cuando en Bruselas miran esto, van a decir, ostras, es que esto me sube del 12 pues entre el 16, incluso el 17%. Estamos hablando de un déficit que en lugar de ser del 1,4 que hay ahora mismo, que lo puedes enjuagar contablemente, pasándole parte del déficit al Estado, que desde el punto de vista del gobierno de un país, pues al final es lo mismo, pero bueno, desde el punto de vista de las pensiones, le vas a decir que pasas a tener un déficit cada año, pues que puede ser del 5 y del 7%. Cada año, ¿vale? Y ese es el reto que tenemos por delante, ¿no? Si partimos todos de la base de que estamos de acuerdo en que las pensiones no deben perder poder adquisitivo, pues ya lo tenemos aquí calibrado. Entre 3 y 5 puntos de recorte del gasto futuro deberías introducir para que el sistema sea sostenible. Una parte puede ser aumentar los ingresos, pero desde luego hay que hacer más cosas, que es la pregunta que me ha hecho Mariano, y vamos a entrar, no voy a escapar, ¿no? Pero yo creo que esto calibra muy bien donde estamos. Se ha probado lo fácil, lo difícil es hacer que esa línea negra y gris pues sea más o menos similar al azul. O sea, imaginemos de lo que estamos hablando, ¿no? Es de un calibre espectacular. Yo ya anticipo que me parece imposible hacer una reforma de ese calado y de ese calibre sin un gran pacto nacional por las pensiones. Es decir, yo creo que ningún gobierno hoy en día, por sí solo, de forma unilateral, es capaz de abordar este problema tan gigantesco que tenemos por delante. Por lo tanto, confiamos que este gran pacto por las pensiones, pues al final sea una realidad, ¿no? El segundo tema que también creíamos que era muy pertinente es analizar qué pasa con las pensiones de viudedad, ¿no? Porque en España, básicamente, las pensiones de viudedad están evitando a día de hoy problemas de pobreza en gran número de mujeres, ¿no? Pues porque sabemos que no han podido trabajar, no tienen derecho, no han adquirido los derechos de una pensión contributiva y de hecho el 96% de las pensiones de viudedad las reciben las mujeres, 96%, y el 40% de ellas no tenían derecho a otro tipo de pensión, ¿no? Entonces digamos que las pensiones de viudedad están sirviendo un poco para reducir estas brechas de género en el mercado laboral, pues acaban replicando en las pensiones contributivas, y lo que hacen las pensiones de viudedad de alguna forma es intentar reducir estas brechas que han venido originadas en el mercado laboral, ¿no? Entonces, ayuda un poco a reducirlas, ¿no? Entonces, aquí Luisa Fuster de la Carlos III, que es la autora de este trabajo, ella lo que hace es analizar descriptivamente exactamente lo que está pasando con las pensiones, las considera fundamentales las pensiones de viudedad a día de hoy, pero ya anticipa que en el futuro
en la medida en que las mujeres ya empiezan a tener carreras laborales más largas, en la medida en que se reduzcan las brechas en el mercado laboral, pues es posible pues, que se pueda hacer una reforma con ellas, con este tipo de pensiones, pero estaríamos hablando ya de las mujeres que se van a jubilar en el futuro, en ningún caso de las mujeres que hay ahora. Y en este artículo está muy bien porque te explica tipo de reformas que sí que están haciendo otros países con respecto a la pensión de viudedad en países donde ya esta brecha de género en el mercado laboral es más baja, ¿no? Luego Alfonso Sánchez, también de FEDEA, pues hace otro tema que también es interesante, es el tema de los autónomos en España, ¿no? Porque los autónomos en España, claro, cuando tú se anuncia que vas a subir lo que tienen que cotizar los autónomos, pues enseguida lo consideran un impuesto. Ya están subiendo los impuestos a los autónomos. Y esto es parte del debate que está muy pervertido en España, porque en España se percibe todavía las cotizaciones como un impuesto cuando realmente es un salario en diferido. Es decir, el autónomo, si le haces pagar más ahora, es porque va a recibir una pensión más en el futuro. Es decir, ¿y qué ocurre? Que el autónomo, a diferencia del asalariado, pues tiene capacidad para decidir cuánto quiere cotizar, ¿no? Entonces, Alfonso lo que sostiene son dos cosas. De hecho, el trabajo está muy bien, porque por un lado, Alfonso lo que encuentra es que efectivamente pues se deberían tener en cuenta todos los ingresos. Esto de que tú puedas elegir lo que quieres cotizar teniendo ingresos mucho más altos es una anomalía del sistema español, como os hace ver aquí en este capítulo Alfonso, pero luego él también encuentra que en muchos casos los autónomos no son conscientes de que realmente les interesaría cotizar, ¿no? Y encuentra ahí, porque al final esto también te cubre, las pensiones contributivas también te cubren frente a invalidez, frente a todo tipo de riesgos, y ellos quizás solo están pensando en el riesgo de la jubilación, y por lo tanto yo creo que es un capítulo que está muy bien porque aquí también podríamos encontrar pues eso, mejorar la contributividad, aunque sea en la parte de los autónomos, y él hace una serie de propuestas y por lo tanto creemos también que es pertinente. Algo de esto también está en el Pacto de Toledo y algo de esto yo creo que también se ha anunciado que se va a introducir en el acuerdo que se va a firmar la semana que viene, por lo tanto creíamos que era relevante, ¿no? Bueno, respecto a lo que hay que hacer, ¿no? A mí, digamos que como ya hay un cierto consenso muy elevado, ¿no?, entre todos los expertos de que quizás lo que hay que hacer en España es aplicar el modelo de cuentas nacionales sueco, pues lo que hicimos en este caso fue pedirle a María Carmen Boado de la Universidad de Liverpool, que ella lleva haciendo una investigación sobre el modelo sueco mucho tiempo, ¿no? Suecia, en 1994, lo que hizo es que creó un sistema, tenía un sistema inicialmente muy parecido al español. Era un sistema contributivo, muy parecido al español, donde, bueno, si el otro día, antes lo estábamos comentando, pero a todos nos pasa. El sistema español de pensiones, las reglas que te deciden la pensión es súper complicado, es súper complejo, o sea, es absolutamente imposible de entender. Tienes bases de cotización, años cotizados por un lado, luego por otro lado tienes las penalizaciones de jubilación, no, que no. Yo no he visto el documento que han enviado los interlocutores y que se va a firmar, pero yo apuesto que a nada que quieran tocar cualquier tipo de estas cosas va a ser una serie de tablas, porque si te jubilas a los 64 con un mes, te penaliza un 4, etcétera, porque es imposible de entender, ¿vale? Entonces, el modelo sueco lo que tiene es que en lugar de apuntar todas las cosas y tener mecanismos penalizadores para cada edad, etcétera, no, ellos lo que consideran es que lo único que vamos a apuntar en el sistema, lo que se va a apuntar no es capitalización, sigue siendo reparto, es decir, todo lo que se recauda se destina a pagar a los jubilados a cambio de que los que llegan te lo paguen a ti, se apunta lo que has cotizado efectivamente. O sea, yo no apunto un año, base de cotización, no sé qué, no. Apunto lo que ha cotizado. Cada año esa cotización ficticia no existe. Simplemente es una notación contable, como lo es el número de años cotizados, las bases de cotización, etcétera, es ficticio. Digamos que lo que has cotizado no está guardado en ningún sitio, lo vas actualizando con un tipo de interés que haga el sistema sostenible, un tipo de interés social, también ficticio, que puede estar en función del PIB, del crecimiento del PIB, del ratio entre jubilados y trabajadores, etcétera. Y digamos que esto es mucho más limpio, mucho más transparente. Suecia lo introdujo en ese momento y aprovechó también para introducir un segundo pilar, que este sí que era de capitalización. Es decir, lo que hicieron en Suiza es metían el 16% del salario completo a esta cuenta nocional y luego un 2,5% adicional se metía a esta cuenta de capitalización, que al final tú puedes elegir los fondos en lo que lo quieres meter, de tal forma que tienes un pilar, por así decir, con dos vías, ¿no? Tendrías el de reparto y el otro, ¿no? Y digamos que, claro, este es un sistema que en el momento en el que el trabajador se va a jubilar, la Seguridad Social, de hecho, te puede mandar una carta cada año y te dice, usted lleva cotizado 250.000 euros. Si usted se quiere, y usted tiene 50 años o 60 años, usted se quiere jubilar a los 60, a mí me da igual. Es que yo le calculo la esperanza de vida que va a tener su generación
y a lo mejor le tocan 350 euros de alguna forma y dice, bueno, no me interesa, quiero trabajar un poco más, pero es limpio, es transparente, permite mucho más fácil compatibilizar, trabajar y recibir la pensión, porque tú puedes decir, a mí deme ya lo que yo, aunque sea menos, que yo voy a trabajar a la vez, etcétera, ¿no? Mientras que ahora, pues veremos el follón que van a montar con esta reforma. Yo no me quiero mirar ese documento porque va a ser imposible, tardaremos en entender todos estos coeficientes, que no sé qué, pero digamos que aquí sería muy transparente porque aquí lo único que te importa es lo que has cotizado, el tipo de interés al que te han ido revalorizando, más el año que usted se quiere jubilar y le doy libertad, más la esperanza de vida que va a sufrir. Entonces, me parece muy interesante este capítulo porque te hace entender este modelo que creemos que es el modelo, que hay consenso, el modelo que se quiere aplicar en España, que es un poco lo que nos hacen, cuando ya estamos entrando en las reformas, es un poco lo que nos hace Rafa Domenech de la BBV y Enrique de Besa, ¿no? Ellos analizan, bueno, vamos a coger este modelo y vamos a ver que lo analizas y sería un sistema en el cual ya garantices que tenga que ser sostenible. Es decir, tiene que ser, de alguna forma tiene que ser sostenible. ¿Qué ocurre? Que efectivamente se le puede meter también una pensión mínima. ¿Por qué no? Porque se le puede meter igual que al sistema actual, le metes una pensión mínima. Claro, tú dices, no, es que al final, si lo haces actuarial, pues te vas a encontrar con que a la gente no ha cotizado suficiente y le toca una pensión muy baja. No hay problema. Tiene que haber redistribución. Es decir, seguirá habiendo una pensión máxima que permitirá redistribuir a los que tienen una pensión más baja, por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, el otro tema que quería decir que era bueno, este tema es importante. Y luego lo que decíamos, ¿no? La parte quizás más importante es, entonces luego para el resto de los trabajadores, como la jubilación es flexible, que también podríamos, como hemos hablado antes, ¿no? Con Eduardo, es decir, no tiene sentido que todos nos jubilemos con las mismas edades. Si ya tiene una profesión penosa o muy física o intelectualmente, no todos tenemos que tener el mismo esquema, o tienes problemas de salud, etcétera, pues está bien que no todo el mundo tiene estas capacidades, pero para las personas que están bien, con profesiones que pueden seguir trabajando, el sistema es tan transparente que imaginemos que lo que hacemos es que te da, para que sea sostenible, pues una pensión más baja de la que te da el sistema actual. Pero te dice, porque no podemos hacer trampas tampoco al solitario, seguramente la nueva pensión que te va a dar este sistema para que sea sostenible va a ser más baja de la que te da el sistema actual para que sea sostenible. ¿Qué ocurre? Que el trabajador pues podrá decidir y podrá decir, bueno, pues yo tengo una pensión más baja, he ahorrado, voy a seguir trabajando, me voy a jubilar si quiero, o por el contrario voy a trabajar un poco más para compensar y para que no me caiga la pensión. Son trabajadores que no están ya jubilados, que tienen este margen de maniobra, y también puedes permitir, que Sergio explicará ahora mejor que yo, también decir, pues mira, pues como no me puedo, como al final me has bajado un poco la pensión porque la has tenido que hacer sostenible, pues yo voy a seguir trabajando con jubilación activa, voy a trabajar a tiempo parcial, voy a complementar la pensión con la jubilación un poco para evitar que te caiga la pensión tanto, ¿no? Que es un poco el objetivo que persigues, ¿no? Y esto sería mucho más fácil de hacer con este sistema que te digo de cuentas nacionales porque es mucho más transparente. Aquí sí que los autónomos no se van a quejar porque lo van a ver, que usted no quiere cotizar al sistema por sus ingresos porque los considera un impuesto, pues cuando usted mire su casilla de cuánto lleva usted cotizado, pues va a ver que ha cotizado muy poco y que su pensión va a ser muy baja. Los ciudadanos se van a dar cuenta que las cotizaciones, que es uno de los problemas que hay actuales, porque además una parte de las cotizaciones te la paga la empresa y piensan que no las pagas tú. No, te las estás pagando tú con tu salario. Lo que pasa es que el empresario, en lugar de pagarte el salario a ti, se lo paga la Seguridad Social. Va a ser más contributivo, las personas se van a preocupar más de cotizar, etcétera, ¿no? Y sobre todo van a permitir de una forma más fácil la jubilación activa que la serie le va a explicar en un momento, ¿no? Luego hay un capítulo aquí que es más para la reflexión. Siempre que hablas con expertos, pues siempre te gusta que alguno piense out of the box, ¿no? Que dicen los ingleses, ¿no? Y aquí pues tengo a José Antonio Erce, ¿no? Que él lo que piensa es en la seguridad social como era en su inicio, ¿no? La seguridad social en su inicio solo te cubría la gran vejez, porque de hecho se introdujo la edad de 65 años en los sistemas cuando solo el 30% alcanzaban la edad de 65 años. Por lo tanto, si yo me proyecto ¿a qué edad se jubila, a qué edad sobrevive hoy, a día de hoy, el 30% de cada generación? Pues estamos en me parece que eran 86, 88, por ahí, años, la gran edad. Entonces, es como que el sistema, entonces él lo que considera es que quizás deberías tener un pilar de ahorro privado que luego simplemente lo que sería el sistema público pues te asegurara solo la gran edad, la gran vejez, ¿no? Y este es un artículo bueno que yo creo que es útil porque te hace un poco reflexionar y replantearte el sistema de pensiones desde otro punto de vista, ¿no? Claro, luego hay dos capítulos que yo creo que era necesario porque tienen que ver con las nuevas formas de empleo y la revolución digital, ¿no? El primero es de Mariluz Rodríguez,
ella iba a estar hoy con nosotros, pero finalmente le surgió una reunión y no ha podido acompañarnos, pero ella lo que encuentra es que el sistema tal como está ahora mismo no está preparado pues, para las nuevas formas de empleo que tienen que ver con trabajos de plataforma, etcétera. Y como veis en esta tabla, empieza a haber muchos trabajadores en este tipo de características y ella básicamente propone 3 alternativas. Una es pues que los autónomos adquieran la condición de trabajadores dependientes pues para que tengan lo que decíamos antes, esta cotización adecuada. Por otro lado decía, bueno, que si no es posible, porque son autónomos, aunque bueno, aquí el Tribunal Supremo está interviniendo, ¿no? Pero digamos que decía, al menos que las plataformas digitales les paguen estas cotizaciones para que luego no se queden desprotegidos en la vejez. Y por último también un poco una reflexión, ¿no? Que también esto explica por qué en España, cuando comparan España con otros países, dices, oye, que España, digamos que te comparas con países con sistemas muy distintos, ¿no? Y aquí hay países que tienen tipo Beveridge, sistemas más asistenciales. Imaginemos un sistema inglés o holandés, o un poco también estadounidense, donde todo el mundo recibe la misma pensión. Son sistemas que todo el mundo tiene la misma pensión, de subsistencia más baja, dedican menos cotizaciones, evidentemente, porque más baja para que la gente que quiera se pueda complementar esa pensión más baja, igual para todo el mundo, con el sistema privado. Ella dice que en un sistema tipo Beveridge asistencial, como se podría pagar con impuestos, pues estos problemas no surgirían, ¿no? Y luego el siguiente capítulo es el de Juan Francisco Gimeno, ¿no? de la Universidad de Alcalá, que tiene un poco que ver con lo que planteaba antes Ángel, ¿no? Que decía, ojalá la productividad pueda ayudar, ¿no? Entonces él se plantea aquí que la revolución, aquí hay 2 cambios que van a la par, el envejecimiento y la revolución digital. Entonces el envejecimiento sabemos lo que trae en las pensiones, pero es que él considera que la revolución digital lo que te lleva es pues, que seguramente pues, habrá masa salarial será más baja, por un lado. Por otro lado, él considera que hay la tentación de que se grave a los impuestos para pagar las pensiones y él dice, bueno, vale, esa es una tentación fácil porque al final los impuestos que pagarán los robots tiene que ser igual más o menos en todos los países, porque si tú le grabas más a los robots de aquí, los robots se van a otro país y en algunos casos, como suele decir siempre José Antonio Erci, que me hace mucha gracia, que algunos robots tienen patas, que se pueden ir andando ya a trabajar a otro país y pagar menos, ¿no? Es verdad, ¿no? Y entonces, claro, también observa que hay tema de la polarización del empleo y sobre todo lo que a él más le preocupa es que cuando estamos hablando de cambio tecnológico lo que se observa es una caída en la productividad y si encima la asocias a una sociedad trabajadores más envejecidos, pues también la productividad es más difícil que crezca. O sea, el reto de la productividad que mencionaba Ángel, creemos que sería ideal hacer todo lo posible para mejorarlo, educación, I+D, etcétera, pero no son temas en las cuales tú pienses que el futuro te lo va a traer solo, sino que tienes que hacer cosas para que mejore la productividad. Y ya estoy terminando, porque simplemente los 2 últimos capítulos tienen que ver con el ahorro privado, ¿no? Aquí este es un trabajo de Inmaculada, donde ella lo que analiza todos los fondos de pensiones que hay en España de forma de ahorrar para el futuro. Ella encuentra que hay una gran diversidad, que podría, al final, son productos financieros, ella considera que son demasiado heterogéneos, que esto podría llevar en algunos casos a que sea difícil saber cuál es el apropiado, un poco basada en la evidencia de la teoría del comportamiento. Pero claro, aquí hay un tema que también me preocupa un poco de esta reforma, ¿no? Y es que se ha decidido que este año, el año de mayor ahorro de la historia, porque tenemos unas tasas de ahorro espectaculares, resulta que no vamos a poder ahorrar para la jubilación porque nos han puesto que la deducción era hasta 8.000 euros, ya la han dejado en 2.000. Cuando lo anunciaron dijeron que, bueno, que no pasa nada porque habrá un gran fondo público de empleo para que la gente pueda meterlo ahí y o se van a cambiar la normativa para los fondos ocupacionales de las empresas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, mira, si al final, todo esto al final es que en lugar de meterlo en un fondo de pensiones privado, lo meto en un fondo público, que luego supongo que se abrirá la competencia privada, lo que ocurre es que cuando uno mira el componente 32, ¿cuál es el de las pensiones? No me acuerdo, del plan, el componente 30 del plan que van a enviar a Bruselas, dicen que esto todo se va a desarrollar en 2022, es decir, meten una reforma que aplica al año 2021, pero realmente la alternativa te la dan en el te las dan el año que viene. Si te la dan. Entonces, ¿qué ocurre? Que este año nos hemos quedado sin posibilidad de ahorrar. Yo espero, entonces no entiendo por qué no se ha pospuesto la entrada en vigor a tener ya desplegado lo que sería este Fondo Público de Empleo y esta nueva regulación de los fondos ocupacionales. ¿Y qué va a pasar con los autónomos? Hay muchas preguntas ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar con los que no son funcionarios? ¿Qué van a pasar con las pymes, que no van a poder hacer un fondo ocupacional para pocos trabajadores? Sigo sin entender por qué se mete una cosa sin la alternativa y el año de mayor ahorro pues no se hace nada. Yo confío a lo mejor que cuando entre en vigor al año que viene pues permitan
que parte de lo que se ha ahorrado este año, pues como que haya un extra, ¿sabes? Para poder, digamos que sería lo razonable, ¿no? Y luego, por último, yo estaba muy interesado y aquí agradezco a Víctor Daniel González, ¿no? Del grupo Cajamar, porque claro, le pedí que analizara un poco algo que es muy interesante para España, que es el tema de la hipoteca inversa, ¿no? España es uno de los países con una mayor tasa de vivienda en propiedad y por lo tanto esto es un entorno muy favorable para desarrollar esta hipoteca inversa, ¿no? Es verdad que es un producto financiero que no acaba de despegar en ningún país, pero es verdad que a España le podría venir muy bien, sobre todo dado que el futuro que viene pues parece que va a ser complicado, pero al menos todos tienen vivienda y de alguna forma se podría fomentar este producto, ¿no? Y yo me gusta mucho el artículo porque él lo que hace es explicar la situación en España y compararla, hacer una comparativa internacional de otras legislaciones, otras cosas que están haciendo otros países para fomentarla y por lo tanto esto podría ser también pensando, ¿no? En cómo complementar la pensión de cara al futuro, ¿no?